Seguimos en Laica a las 10 y 16 minutitos nada más han pasado de las 11 de la mañana. Continuamos y vamos a hablar sobre guardaparques y la labor de los guardaparques, porque este 6 de noviembre fue el día de los parques nacionales. Muchas gracias. El día de los parques nacionales, y para hablar de esto estamos con Sergio Bocio, él es guardaparque de acá de la provincia de Mendoza, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Bien, todo bien. Descansando un poco. Bien, excelente. Más allá de que la provincia de Mendoza no tiene todavía parques nacionales, hay un proyecto, pero se avanzará después, sí tiene sus parques provinciales y sus áreas protegidas, que son cuidadas justamente por los guardaparques. Exactamente. Tenemos una red de áreas protegidas, de áreas naturales protegidas, que son 17, las cuales no todas cuentan con guardaparques, pero sí muchas de ellas. ¿Cómo es el trabajo del guardaparques? ¿Se estudia? No es ser policía, es otra cosa, se cuida, pero se cuida el ambiente. Exactamente. La fauna. Primero, si se estudia, se hace un terciario, que son 3 años, se estudia en el Instituto de Educación Física, el doctor Jorge Coll. Ese tenés, acá ese, y si no en Malargüe también tenés uno, que es del mismo. Y ser guardaparque primero te tiene que gustar, porque el régimen de trabajo del guardaparque son 15 días en el trabajo, 15 días de franco. O sea, vos tenés que dejar literalmente tu casa, tu familia, para estar protegiendo las áreas naturales, ¿sí? Y bueno, es un trabajo de 24 horas. Somos una autoridad de aplicación en las áreas naturales protegidas y en todo lo que respecta a leyes naturales, a leyes ambientales. De cualquier área natural, de la 6.099, que es de incendios forestales, de la 5.961, de todas esas leyes, somos autoridad de aplicación. Bien. ¿Y cómo es el día a día? Vos llegás, tomás tu guardia, otro compañero se va. Exactamente. Y empieza tu convivencia con el área resto natural. De tus compañeros, claro, y con el área natural protegida. Depende de la reserva donde te toque trabajar o donde elijas trabajar, es también lo que vas a hacer, a realizar. Malargüe, por ejemplo, es mucho control de cacería furtiva. Después tenés una reserva, el parque provincial, que es el más conocido y mundialmente inclusive, que es Aconcagua, el Parque Provincial Aconcagua. Hay mucho trabajo con el turista familiar y con los andinistas. Rescate, simplemente charla o educación a la gente que va a visitar. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan guardaparques en su día a día? Desafíos, mira, por ejemplo, en Malargüe, como te digo, el tema de la caza furtiva, se hacen controles en lugares donde no hay nada ni nadie, entonces es como un desafío. No tenés ni siquiera la policía que te ayuda, o sea, no los tenés cerca, vos los llamás si tenés algún conflicto, pero no te llega a los 5 minutos, demora por una cuestión de cercanía. Y después el tema de las condiciones laborales puede depender también de la reserva, pero los desafíos más que nada es el tratar de educar a las personas para que cuide la naturaleza y que cuide el ambiente en sí, en general. Bien. ¿Cuándo decidiste ser guardaparques? ¿Qué recordás? ¿Siempre estuvo ahí? No. ¿Lo fuiste descubriendo después? Yo ¿Ibas a pescar y te entusiasmaste? No me gusta pescar. Bien. Ni nada que tenga que ver con el furtivismo en el buen sentido, porque pescar no es furtivismo. Perfecto. Pero hace muchos años yo quería estudiar algo, a mí me gusta la naturaleza y quería estudiar algo relacionado a eso. Se me iba a ir a biología, pero no había carrera que sea pública en biología. Entonces, cuando me entero que estaba la carrera de guardaparque, hice unas pasantías acá en Divisadero Largo, en la reserva, el área natural protegida más cercana a la ciudad, y en Bosque de Telteca. Y ahí me gustó la labor del guardaparque y empecé a estudiar al año siguiente la carrera. Muy bien. Bien, lo decíamos en el inicio del programa, algo que ocurrió hace un par de semanas aquí en la provincia de Mendoza, que fueron los incendios, sí. Que se dijo que fueron intencionales, ¿no? Sí. Pero no se sabe mucho de eso tampoco. Sí, a nosotros nos llega solamente el comentario que si fue intencional, que si fue por cables. En este caso, la verdad que no sabemos, desconocemos nosotros por lo menos cuáles fueron las causas. No sé si hay gente que haga peritaje, pero eso ya va más del lado de la policía, del lado del ambiente. ¿De qué manera afectaron los incendios aquí a la provincia de Mendoza y también al ecosistema y a la fauna nativa que tenemos en nuestros campos?
de varias formas. Primero, el desplazamiento de la fauna, que si bien por la construcción ya se están desplazando en muchos casos, el fuego hace que no solo mueran fauna autóctona, sino que también sean desplazados. En este caso afectó a una de las reservas naturales de la provincia, que es Divisadero Largo. Y después, por otro lado, en cuanto a lo ambiental, tengamos en cuenta que todo lo que tenga que ver con vegetación nos ayuda a nosotros, no solo con el tema del cambio climático, sino con el tema del oxígeno. O sea, nosotros al tener menos vegetación y vamos a estar teniendo menos oxígeno en el ambiente. Claro. Y más allá de eso, también son los que regulan el tema del agua, del circuito del agua, del recorrido del agua. Entonces, no es lo mismo tener un cerro sin vegetación, que cuando hayan lluvias fuertes va a acarrear todo lo que es el barro, la tierra, todo eso, a tener un suelo con vegetación que va a mantener la tierra más firme. Eso desde lo ambiental. Bien, y después la recomposición o reconstrucción de Sí. los espacios. Demora mucho tiempo. Sí, de hecho todavía, natural, ¿no? todavía se está haciendo el proyecto, lo que fue hace un par de años en el Cerro Arco, el incendio. A la semana, ese fin de semana o el fin de semana anterior se iban a hacer también plantaciones de flora nativa, justamente siguiendo ese proyecto. O sea que el incendio fue hace un par de años y todavía se sigue intentando recuperar lo que es la parte de flora. O sea, demora bastante. Bien. ¿En qué espacios te ha tocado hacer guardia o trabajar? ¿Van rotando? Sí, donde más estuve trabajando, sí, se va rotando, en algunos casos no. Depende de elección y de necesidad a veces. Trabajé muchos años en el Parque Provincial Aconcagua, trabajé en la Reserva de Payuña, en Laguna de Yancanelo, en Caverna de las Brujas, en la Reserva de Biosfera Ñacuñán, en Divisadero Largo. Bien, He estado en casi todas. Me falta Laguna del Diamante, la conozco pero no he trabajado ahí. Creo que esa y Manzano Histórico tampoco estuve trabajando. Bien. ¿Cómo es el contacto con los turistas que vienen de afuera, vienen de otros países o incluso de acá dentro de la Argentina y se sorprende al ver, por ejemplo, en el Parque Aconcagua, sorprende a ver la inmensidad de la montaña o en otros lugares donde has estado? ¿Cómo es el contacto con los turistas y qué devoluciones tenés al respecto? El contacto con el turista te hace ver que uno muchas veces no disfruta lo que uno tiene al lado. Exactamente. Lo hemos hablado muchas veces. Y el asombro de la gente cuando viene y el famoso me vengo a vivir acá con las bellezas naturales que tenemos en la provincia, que son muchas, y en algunos casos son únicas. Puente del Inca, por ejemplo, es un monumento natural que es único. Y la gente, yo creo que lo valora más el de afuera, el que viene el turista, que uno mismo. Justamente, uno suele ir a la montaña, suele ir, no sé, al dique Potrerillos, que está bastante cerca de la ciudad, Sí. O ir a espejos de agua, ríos, y siempre se encuentra con basura o siempre se encuentra con esos maleducados con el ambiente que dejan sus residuos, Sí. y uno lamentablemente se tiene que topar con esas cosas. ¿Cómo es la labor con esa gente también, desde su parte? Me imagino que es hasta chocante, ¿no? Sí. Primero es muy difícil porque nosotros no podemos pararnos en la ruta y decirle a la gente no ensucien. Lo podemos hacer dentro del área natural protegida o lo podemos hacer en algunos ambientes cuando vemos que lo hacen. Y en muchos casos sí es chocante porque les molesta a las personas que le digan no estás haciendo eso mal, porque inclusive lo ven como algo despectivo, lo ven como que lo estás retando, ¿cómo me vas a retar por hacer esto? En otros casos se dan cuenta que estaba mal y dicen, bueno, sí, perdón, y dejan de hacerlo, ¿no? Pero depende de las personas. En la mayoría de los casos te diría que es chocante. Es chocar contra la persona y hacerle entender que está mal, que está contaminando mucho, inclusive en muchos casos va todo el plástico, la basura va al río que después desemboca en el agua que tomamos. Bien. ¿Tu lugar favorito de estas reservas o de los espacios de Mendoza? Gusta Capaz mucho... que me decís la peatonal, ¿viste? No sé. No, de Mendoza, a ver, de los que me ha tocado trabajar, es muy hermoso lo que es Payuña, sobre todo la zona de los volcanes. Y de los menos conocidos, además, por los mendocinos. Pero tengo una partecita que me gustó mucho trabajar, sobre todo por la relación con los pobladores, que es Ñacuñán,
Es una reserva, se llama de biosfera porque tiene población adentro, porque una de las características es que permite que la población haga uso sustentable de algún producto de la reserva. Y ahí se hizo mucho hincapié en lo que es educación ambiental, hasta el punto de que una vez llegó una comitiva de turistas jubilados, todo de PAMI, y los que guiaron a esas personas dentro de la reserva fueron los niños de la primaria de sexto y séptimo grado. Así que es como que con Ñacuñán tengo Bien, qué lindo. algo muy especial. ¿Y la fauna de Ñacuñán? La tenés al lado en muchos casos. Mara, la libre Mara, tenés el zorro gris, que lo tenés casi al lado. Y bueno, ahí tenés pumas, podés tener choiques, que hemos visto huellas, no hemos visto el animal, pero sí las huellas. Sabemos que hay arañas también ahí, ¿no? Hermosas. No. A mí me encanta. Ahí no. Ahí tenés Ahí la no me mostola, meto. que son las pollitos, las grandotas. Claro, he visto varias. Sí, ahí la ves común. Es muy común verla. Muy Bueno, bien. Sergio, se acercan los días de verano, ya hace calorcito y la gente, repito, va a los espejos de agua y a los ambientes al aire libre, a hacerse un asado, a comer algo, a compartir con la familia o con amigos. ¿Qué precauciones hay que tener a la hora de ir, sobre todo con el fuego, para que no se repita un escenario como el que nos pasó hace 2 fines de semana atrás? Bien, primero el tema del asado, importantísimo. No hacerlo en cualquier sitio, hacerlo en lugares solamente permitidos, que son, ahí al lado del río o los camping. Al lado del río me refiero al Río Blanco, que hay un lugar que está hecho específicamente separado para eso. Pero los camping son los lugares en realidad permitidos para tal fin, porque no se da cuenta las personas que haces el fuego. ¿Qué es lo que utilizamos habitualmente para iniciar el fuego? Ramas, leña, lo que es fina, que es lo que primero se va a volar las brasas, porque son más livianitas. Claro. Entonces un pequeño viento te voló las brasas a la vegetación y eso te inició el fuego. Y después el tema de la mugre y la contaminación, en cuanto a los ríos sobre todo, pero en cuanto al ambiente en sí también, en general. Bien, excelente. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. por favor. En tu nombre, un saludo especial para todos y para todas los guardaparques que están trabajando siempre por Dale, muchas gracias y bueno, gracias por la invitación y por recordar siempre las áreas protegidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento a todos ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con el pronóstico y la despedida, así que no se vayan.